sensaciones que son necesarias para elevar frecuencia, pero que a veces nos estamos desconectando de ello. Suceden situaciones en las que simple y llanamente nos vamos desconectando de sensaciones y emociones que de un lado se necesitarían para elevar la frecuencia vibratoria, pero de otro lado también es que son necesarias para simplemente sentirnos felices, por lo menos serenos, tranquilos en esta existencia humana o en esta alegría de vivir. Amigos, gracias por estar con nosotros. Me encanta saludarlos. Hoy vamos a tener un programa maravilloso con Mariano Menéndez desde España. Les digo maravilloso porque a veces la alegría, por ejemplo, vemos personas que de repente la pierden. El entusiasmo, hay personas que simplemente viven por ósmosis y a veces se les olvida cómo es que se define esa sensación de entusiasmo, la inspiración. Suceden situaciones en las que simple y llanamente nos vamos desconectando de sensaciones y emociones que de un lado se necesitarían para elevar la frecuencia vibratoria, pero de otro lado también es que son necesarias para simplemente sentirnos felices, por lo menos serenos, tranquilos en esta existencia humana. El placer, que es algo que podría partir de sensaciones tan básicas como disfrutarte el café, simplemente mirar una flor o leer una flor puede generarte placer. ¿Qué nos está pasando que nos desconectamos de este tipo de emociones o de sensaciones? Es lo que vamos a conocer hoy con Mariano Menéndez. ¿Cómo podemos generarlas? ¿Cómo podemos cuidarlas? ¿Cuál es la utilidad de cada una? ¿Y por qué son necesarias justamente para elevar la frecuencia? Entonces, gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte a las personas que se están conectando en Norte, Centro, Suramérica y Europa. Sincronizamos frecuencias de radio y comenzamos. Somos Informativo G24, donde no competimos con inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Comenzamos. Bien, y como les decía, sensaciones que son necesarias para elevar frecuencia, pero que a veces nos estamos desconectando de ello. Entonces, para no dar más preámbulos, vamos directamente a España con nuestro querido amigo Mariano Menéndez. Mariano, un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Un abrazo muy grande y es una alegría nuevamente estar aquí contigo y con toda la audiencia. Gracias por esta nueva invitación, Sandrita. Un abrazo grande. Mar- No, un abrazo enorme y agradecidísimos. Hoy un tema que yo creo que nos toca porque a veces estamos en sensación de ósmosis, nos vamos desconectando de emociones, de sensaciones que son necesarias para sentirnos vitales, para sentirnos vivos, para elevar la frecuencia, pero que simplemente a veces desaparecen, no nos damos cuenta y nos cuesta incluso pensar cuándo fue la última vez que me sentí feliz, cuándo fue la última vez que sentí alegría o cuándo fue la última vez que sentí entusiasmo. ¿Por qué son tan importantes estas emociones, Mariano, y al mismo tiempo por qué se pierde tan fácil la conexión con ellas? Muy bien, interesante pregunta. Son muy importantes principalmente las emociones positivas porque fortalecen la salud mental y la salud física, también reducen el nivel de estrés, mejoran el bienestar general, también favorecen la creatividad, favorecen la motivación, la resiliencia, mejoran las relaciones sociales también al promover la empatía, la cooperación, la comunicación efectiva. Y además también potencian el aprendizaje y la productividad, porque en el trabajo también generan un ambiente más equilibrado y optimista. Pero sin embargo, muchas veces, claro, nos desconectamos porque cuando pensamos en emociones, solemos centrarnos en aquellas que nos generan sufrimiento, ¿no? El miedo, la tristeza, la ira, la ansiedad, y cómo resolver esas emociones, porque claro, las emociones negativas que generan mucho sufrimiento y de hecho gran parte de la psicología clínica se ha orientado durante décadas en comprender y aliviar el sufrimiento humano,
Sin embargo, reducir la vida emocional únicamente a la eliminación del sufrimiento sería como observar el cielo por la noche sin estrellas, ¿no? Es como una visión muy, pero muy incompleta. Entonces, porque Sí. aparte, las emociones positivas no son simples destellos pasajeros de sentirse bien, sino que son fuerzas profundas que contribuyen a nuestra salud mental, a nuestro bienestar, a nuestra paz, a nuestras relaciones, a nuestra vida profesional y en cierta forma también constituyen como un tejido invisible que sostienen la motivación, sostienen el sentido de la vida y también la confianza, la autoestima, Sandrita. ¿Cuáles son las emociones que vamos a abordar hoy? Y especialmente con este punto que mencionas que me pareció profundísimo. Y es que a veces no estamos preparados de pronto para observar el mundo sin el sufrimiento. Somos muy dramáticos y nos encanta el Exacto. drama. Por eso las películas y las series de drama se venden tan bien. Pero no nos damos cuenta que a veces ese estado tan dramático nos desconecta completamente de vivir esta otra cara, digamos, de la vida o este otro lado más positivo, ya más cerca del pensamiento verdadero, por ejemplo, porque vinimos aquí a aprender a estar plenos, a aprender a buscar la plenitud. Entonces me gustaría que nos contaras cuáles son puntualmente las emociones positivas que vamos hoy a tratar con lupa, a reflexionar cada uno, qué tanto las estamos apartando o qué tendríamos que hacer precisamente para volverlas a traer a nuestras vidas. Exacto. La alegría, por ejemplo, no se limita a una sonrisa o a un instante de diversión, ¿no? Que es como se conoce la alegría en el mundo. Es una emoción compleja que, bueno, luego vamos a ver todo, ¿no? Lo que es las funciones de la alegría, cómo se generan, cómo cultivarla, pero en cierta forma favorece mucho la conexión social, refuerza la memoria de experiencias gratificantes, actúa como un motor para explorar, para aprender. Entonces, sentir alegría nos abre al mundo y nos recuerda que la vida, pese a sus desafíos, merece ser vivida con plenitud. También vamos a ver el entusiasmo que comparte con la alegría esa energía vital, pero se expresa como una llamada contagiosa que impulsa a la acción, a la perseverancia, a la creatividad. Y ese estado enciende proyectos, sostiene ideales y nos permite transformar la inspiración en logro. Dijiste algo muy poderoso. El entusiasmo comparte con la alegría como esa energía vital, pero llama a Mm. la acción. Entonces les voy a ir dejando unas preguntas en el chat para que nos vayan contestando. Uno, ¿cuándo fue la última vez que usted fue consciente de su alegría? Que usted recuerda y dice, yo fui muy, muy alegre en este momento. Y segundo, frente al entusiasmo, que al igual que la alegría nos hace sentir con vibración alta, pero nos lleva a la acción, que nos contesten en este momento qué los entusiasma. Y ahí nos van contando en el chat. ¿Te parece bien, amigo Mariano? Claro que sí, claro que sí. Exacto. La inspiración también, la inspiración a su vez se vive como una chispa, una especie de revelación interior que conecta lo cotidiano con lo trascendente. Y es muy interesante porque es lo que conecta la mente concreta con la mente abstracta, ¿no? Porque aunque podemos confundirnos y pensar que viene de afuera la inspiración, en realidad es un proceso psicológico que reorganiza nuestros pensamientos, estimula la imaginación y nos mueve a crear, nos mueve a innovar, ¿no? Entonces quizás una Y esa pregunta para... inspiración. Sí. Y esa inspiración puede ser generada por un estímulo externo o también de pronto por un buen momento que recuerdas. O sea, ¿cómo podríamos definir ese momento, ajá, en el que nace la inspiración? El estímulo externo la puede activar, pero en realidad está dentro. Porque si compartimos la visión de la conciencia de unidad, sabemos que en realidad todo forma parte de nuestra conciencia. Todo está Sí. dentro de nuestra conciencia, más allá de que en el plano físico, claro, nuestros sentidos, nosotros podemos decir, bueno, yo ahora estoy viendo, claro, te estoy viendo a ti que estaría fuera, ¿no? Pero en realidad estás dentro de mi conciencia, igual tú, o sea, yo estoy dentro de tu conciencia, entonces estamos todos interconectados. Entonces, sí, puede ser estimulada por un estímulo externo, pero en lo profundo ese estímulo tiene que ver con nuestro mundo interno. ¿Se entiende o no se entiende? Pues es que me gustaría contrapreguntarte algo. Digo, para que ellos vayan buscando en sus vidas la inspiración. O sea, si es que, por ejemplo,
mi hijo me inspira a ser mejor persona, ¿sí? O esta persona la escucho cantar y me inspira tristeza. Sí, No sé es cómo lo podemos ver. correcto, es correcto decirlo así, pero siempre tiene que haber algo dentro de ti que te Sí. produzca esa inspiración. Entonces es algo conjunto, porque no, o sea, algo de afuera nos inspira si nosotros tenemos algo dentro, es decir, la fuente para que se produzca esa conexión y se produzca esa inspiración. Pero claro que sí, es correcto Ah, decir, un libro, tal libro me inspira, tal persona me inspira, mi hijo me inspira, pero no perdamos la conciencia de que eso en realidad nos inspira porque está dentro de nosotros mismos también. me encanta eso que acabaste de decir. Te voy a decir por qué. Vemos en las telenovelas, tomábamos el ejemplo de las telenovelas que nos vuelven muy dramáticos. Muchas veces en los guiones sale, me inspiras lástima. Cuando una Mm, persona de pronto enfoca esas frases al negativo, es porque dentro de sí que hay. Ahí lo acabas de claro, decir. exacto. La lástima está dentro de la propia persona. Ok. No, uno no Oye, puede ver fuera lo que no tiene dentro. Eso es un oh, concepto qué padre. profundo, pero muy, muy verdadero. Muy verdadero. Me encantan estas aclaraciones que estamos teniendo. Les ibas a dejar una pregunta frente al tema de la inspiración, ¿cierto? Sí, ¿cuándo fue la última vez que sintieron inspiración, que sintieron estar conectados con algo superior? Es decir, la inspiración es eso, viste que no sé quién, no sé si Picasso mencionaba, ¿no? Que ojalá que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Porque Sí. son como pensamientos que se nos cruzan que quizás vienen de otro, de otra dimensión, ¿no? A veces, yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre la idea de, no sé, de hacer un podcast de tal tema. Y quizás yo estaba caminando o estaba nadando y no sé de dónde vino ese mensaje. Y esos son, claro, al uno estar conectado con la naturaleza, relajado, conectado con su conciencia, meditando, o sea, recibe esos mensajes inspiradores que vienen, en realidad vienen de la propia conciencia, pero vienen en cierta forma de nuestra conciencia superior que está conectada a la conciencia universal creadora. Entonces, Claro. a lo que voy, es complejo el tema de la inspiración, pero a la vez es muy simple, porque cada uno puede reconocer cuando tuvo un instante de inspiración. Bellísimo. Y luego de la Mm. inspiración, ¿qué otra emoción positiva vamos a Vamos a ver abordar? el placer más inmediato y sensorial nos ancla en el presente y nos recuerda la importancia del disfrute como señal de que algo nos nutre, nos beneficia o simplemente nos hace bien, desde lo más Sí. básico como comer, descansar o reír, Ajá. hasta lo más complejo, porque hay niveles de placer que son mucho más complejos, que puede ser el gozo por el arte, el gozo por la música. Entonces el placer también nos guía en la construcción de una vida equilibrada, ¿no? Y Por ejemplo, ¿sabes a mí que me sí, genera mucho, mucho placer? ujú, Es una tontería, pero tiene que ver mucho con el placer sensorial. ¿Tú has ujú. visto esas bolsitas que traen muchas bombitas de aire donde vienen los electrodomésticos? Sí, Uf, para mí no hay los mayor placer que explotas. estallar esa. Sí, sí, yo también, Sí. sí, sí, sí. Y estamos en Puedo un estar momento días donde vamos a tener... explotando. ¿Cómo? Que puedo ¿De estar qué? días explotando Que sí, sí. sí, ese Y eso material, es el placer. plástico, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso es placer sensorial. Y táctil, es también Táctil. sentir. Cuando uno está viviendo ese tipo de experiencias, yo Mm, creo que se conecta con el presente. Incluso la conciencia entra a un estado de presente consciente muy, muy interesante. Entonces, esa mm, parte del placer, yo creo que es muy bonita porque va desde lo más básico como comerte la colada que la mamá te hizo y te gusta mucho, o la mm, tarta que te hace, te prepara tu pareja, tu novia y te gusta mucho, hasta básicamente mirar una flor, sentir el olor o estallar esas bombitas con aire que vienen en las bolsas y todo eso te genera placer. Ahorita vamos a ver qué es lo que genera en el cerebro y qué es lo que nos genera en el estado diario. ¿Qué otra emoción vamos a revisar? Dentro de las emociones positivas también está la admiración y la adoración, que nos llevan un paso más allá, porque son emociones que nos conectan con lo excepcional, lo valioso, lo sublime.
porque claro, admirar es reconocer en otro o en algo cualidades que despiertan respeto y deseo de superación. Adorar, quizás en cambio, es elevar esa experiencia a una dimensión más reverencial, ¿no? Donde lo amado o venerado adquiere ya un carácter casi sagrado. Ahí está la gran diferencia, pero en cierta forma son similares. Yo creo que con esas, si quieres podemos comenzar con la alegría, porque en sí, si vemos la alegría, el entusiasmo, el placer, no sé si llegaremos hoy con la admiración y la adoración, pero podríamos comenzar a profundizar con la alegría, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Cómo es que cada una de estas emociones generan un impacto en el cerebro, en el cuerpo, en el mismo estado de ánimo, en términos generales, para entrar ya luego a profundizar? Muy bien, muy bien. Sí, cómo se manifiestan, ¿no? Cómo se manifiestan en nosotros. Por ejemplo, la alegría tiene mucho que ver, bueno, hay cambios en la expresión facial, ¿no? La manifestación más icónica es la sonrisa, ¿no? Sí, Que puede ir desde una ligera elevación de las comisuras de los labios hasta una sonrisa, hasta una carcajada, ¿no? Entonces los ojos pueden brillar o parecer más grandes, ¿no? También en la alegría cambia la respiración, que tiende a volverse más profunda y más rítmica, a veces sí, acompañadas de suspiros, suspiros de contento o incluso risas también. El corazón tiene un ritmo cardíaco que va aumentando moderadamente con la alegría, pero de una manera que se siente agradable y energética, no de alarma. Porque, viste, Sandrita, que en la ansiedad, por ejemplo, o en el susto, o cuando uno está muy estresado, le late el corazón, pero se combina con el susto, se combina con el miedo. En la alegría es sí, diferente. El ritmo cardíaco aumenta, pero de una manera agradable y energética, no de alarma, no hay estado de alerta, porque la persona no es que está atacada, está alegre, ¿no? Hay entiendo. cambios en la energía y en la postura, porque hay una sensación general de ligereza, de energía y vitalidad. La postura corporal tiende a ser más abierta y erguida, los hombros relajados y los movimientos más fluidos, la voz también, la voz puede sonar más vibrante, más alegre y con un tono más alto. También, entre otras sensaciones, se puede sentir un hormigueo agradable, calor en el pecho o en el estómago, o una sensación de expansión y bienestar en todo el cuerpo. Así que, claro, viste lo poderosas que son las emociones positivas, porque ya, o sea, vimos la Poderosísima. alegría Entonces, y hay un sí, cambio corporal tremendo. claro. Entonces empecemos por ese cómo generar alegría. ¿Cómo podríamos generar alegría en nuestras vidas, en Mm. nuestro diario vivir, incluso a pesar de todos los acontecimientos? ¿Cómo se genera la alegría? Hay ejercicios sencillos para generarla, porque se pueden crear, si bien es verdad que la alegría, las emociones positivas son más rápidas que las negativas, entonces nosotros vemos que surgen espontáneamente, ¿no? Pero sin embargo se pueden crear las condiciones para experimentarla más a menudo, ¿no? Y profundizar en esa emoción, como por ejemplo el diario de gratitud. Cada día Ah, anotar. Yo doy como ejemplo 10, pero el otro día hablaba en un curso dije 10 y una alumna dijo, yo apunto 50 o 70 cosas por las que uno se siente agradecido. Bueno, eso es un poco, wow. digamos, sí, que lo puede valorar la persona, cuántas quiere apuntar. Esto igual es inocuo, ¿no? No le va a causar ningún mal a la persona. Es decir, puede apuntar 3 o 4 o 5 cosas o 10 cosas, o si quiere 100 cosas o 200 cosas por las cuales se sienta agradecido, por pequeñas que sean, ¿no? Entonces, esta práctica entrena el cerebro para enfocarse en lo positivo. Bien. Y incluso nos ayuda a valorar muchísimo más las cosas, porque por más simples que parezcan, a veces las damos por sentado, ¿no? Entonces, tener el diario de gratitud es muy, pero muy interesante. Luego, hay otro ejercicio que es identificar actividades que a uno lo absorben por completo, donde ya pierde la noción del tiempo, ¿no? Que son hobbies, que son creatividad,
que está vinculado con la creatividad, el deporte. Entonces, es importante dedicar tiempo consciente a estas actividades. Eso influye para que la alegría vaya despertando, porque a veces está dormida. Entonces puede ir despertando cuando la persona comienza a practicar actividades que la absorben por completo. Luego también está, como ejercicio se puede hacer, bueno, movimientos corporales, ¿no? Ejercicio físico. La actividad física libera endorfinas, que son Vale. neurotransmisores asociados con la alegría, las endorfinas. Entonces, claro, bailar, caminar, correr, hacer yoga, lo que uno disfrute. Entonces, con el movimiento corporal se despierta la alegría, con la conexión social también intencional, es decir, hacer un esfuerzo por conectar con las personas que nos hace sentir bien, llamar a un amigo, pasar tiempo de calidad con nuestra familia o participar en actividades comunitarias, lo que sea. Luego hay otra que se llama, otro ejercicio que se llama la sonrisa intencional. Bien, o sea, sonreír La incluso de forma risoterapia. voluntaria, claro, claro, incluso de forma voluntaria porque eso activa los músculos faciales que envían señales al cerebro de bienestar. ¿Cómo funciona esto? Claro, cuando uno sonríe, el cerebro automáticamente se acuerda de todas las veces que sonrió y por qué sonrió. Entonces, eso a veces despierta, Ah, si la persona lo hace varias veces al día, puede inducir un estado más alegre, ¿no? Luego las pequeñas celebraciones. Es decir, no esperar a grandes logros para celebrar, porque eso es muy del ego. El ego siempre espera cosas extraordinarias para celebrar, momentos muy especiales, no, o sea, reconocer y celebrar pequeñas victorias diarias, los momentos, o reconocer un momento agradable y celebrarlo, o incluso el simple hecho de haber llegado hasta el final del día, no sé, pequeñas celebraciones, actos de bondad también cultiva la alegría, realizar un gesto amable, ayudar a alguien, felicitar, escuchar, genera alegría tanto en quien lo recibe como en quien lo da. Entonces, eso invitamos a la gente que procure realizar un acto pequeño cada día de bondad. Y el último ejercicio que tengo, que son varios, sí. recordar momentos felices, fotos, música o recuerdos que evoquen experiencias alegres de viajes, de situaciones. Esto reactiva las emociones positivas asociadas. Y, a ver, recordemos que nunca nos vamos al pasado, porque en realidad el pasado no existe, siempre estamos en el presente, pero nosotros podemos evocar otro instante de este mismo ahora eh, y eso utilizarlo como para despertar la alegría. Sí, hay capítulos que uno siempre quiere guardar porque de algún modo fueron momentos felices y porque también dejaron sabiduría. Mariano, y hasta ahí la parte de conexión con la alegría nos deja, pues digamos, muchísimos recursos. Mira que la alegría es una palabra que suena a veces como tan normalita y resulta que es un motor súper vital, lo voy a decir Poderoso. así, para existir. Te quiero Ujú. preguntar, ¿qué pasa cuando este tipo de emociones, la alegría, la atraviesa el ego, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que una alegría está atravesada por el ego? Mira, hay una alegría que es genuina, que nace de la conexión. Es muy interesante la pregunta, porque no muchas personas lo tienen muy en claro. Como todas las emociones positivas están atravesadas por el ego. Porque en líneas generales se dice que el ego está en las emociones negativas, porque está vinculado con el miedo, el ego, ¿no? Pero sin embargo, cuando se limpian, esto le sucede mucho a la gente cuando limpia su centro emocional negativo de todas esas emociones vinculadas con el miedo, pero claro, como la persona se limpió de esas emociones negativas, el ego se filtra para el lado positivo del centro emocional, porque es un como un ente viviente, ¿no? Entonces, la Ujú. alegría que no quiere dejar de existir, entonces se va para las emociones positivas. Entonces, ahí, ¿para qué se va para las emociones positivas? Para que nosotros tengamos mayor discernimiento para ver cuál es la alegría egoica, el entusiasmo egoico, la inspiración egoica. Todas tienen su parte egoica. Entonces, la alegría genuina nace de la conexión auténtica con lo que vivimos, es decir, con un momento, con una persona, un logro, o simplemente estar presentes, ¿no? Entonces, la alegría genuina es estable y profunda.
no depende de que otros lo vean ni lo aprueben a la persona, ¿no? Entonces nos abre a compartir, nos abre a celebrar con los demás sin comparación, ¿no? Por ejemplo, ver a un amigo cumplir su sueño, ¿no? Sin pensar en lo que eso significa para nosotros, simplemente alegrarnos por la persona. Ahora, la alegría desde el ego. Cuando se infiltra, la alegría se convierte en una forma de autoafirmación o comparación. Es decir, hay una alegría que necesita ser validada externamente, La vida perfecta, ¿sí? ¿no? Claro que muestra, por un lado, la vida perfecta, pero internamente sabe bien que se está mintiendo a sí misma, que no tiene la vida perfecta, ¿no? Entonces, esa es la alegría que necesita ser validada externamente. Entonces, requiere mucha introspección. Es decir, cuando uno se siente alegre, pensar si realmente uno se siente alegre, no porque otros los reconocen, no por si otras personas validan su experiencia, sino que se siente alegre porque realmente la misma persona reconoce su logro. ¿Ok? Entonces, esa diferencia es sutil, pero es muy importante para detectar la alegría egoica. También hay una alegría comparativa, es decir, cuando ¿Cómo es eso? se disfruta, pero solo porque sentimos que estamos mejor que otros, porque estamos más felices que Oh, otros. qué fuerte. Oh, Claro, qué fuerte. al alegrarse más por tener un auto nuevo que porque realmente lo necesitamos, ¿no? Entonces, medir la alegría por superar lo que otros tienen. Esa es la alegría comparativa. Wow. Cuando uno quiere superar lo que otro tiene, viene una alegría, pero la alegría es egoica y parte de la base de la comparación y del sistema de pensamiento falso, ¿no? Son pequeñas Total. sutilezas, pero cuando una persona va evolucionando en conciencia, se va dando cuenta de estas cosas y va quitando las partes, los aspectos egoicos de sus emociones positivas también. La Y alegría fíjate que esto pasa posesiva, mucho, por ejemplo, sí, dime. en las fiestas de fin de año, Ujú, porque se reúnen las familias y entonces muchas familias miden el nivel de progreso de los integrantes de la familia de acuerdo a si cambió el vehículo ese año, si llega en carro nuevo, y a lo mejor llega uno con el último carro, o sea, el último modelo, pero está súper endeudado y resulta que llega otro que tiene su mismo carro hace 5 años, pero está en perfecto estado y está más exacto. libre en otras cosas, ¿no? Está, vive más pleno, probablemente con mejor capacidad de reacción financiera. Entonces, eso como para explicar un poco la influencia del pensamiento falso y el pensamiento verdadero. ¿Quién vive más feliz? ¿El que está en último modelo y endeudadísimo o el que Ujú. está con uno de hace 5 años, pero de pronto está más libre financieramente y tiene mejor plenitud? Que nos contesten los analíticos que creen. ¿En cuál carro se ven? ¿En el de hace 5 años, pero más tranquilito, o en el último modelo y bien endeudado? O sea, por ejemplo, Mariana. Exacto, sí, sí, muy buen ejemplo, porque aparte el aspecto egoico de las emociones positivas tiene que ver con el afuera. Y Claro, justamente el ejemplo que tú mencionas es muy representativo, ¿no? Porque claro, la alegría validada externamente tiene que ver con eso, porque la persona se puede poner contenta porque valoran su auto último modelo, ¿no? exacto. Cuando, como tú dices, hay una persona que quizás, o quizás no tiene auto la persona y está feliz también, ¿no? Porque tiene una felicidad interna, ¿no? La No alegría le debe nada a comparativa nadie. y no le debe nada a nadie, está feliz y en paz, ¿no? La alegría comparativa también tiene mucho que ver con lo externo. También está la alegría posesiva, porque el ego convierte la alegría en apego, es decir, esto es mío y por eso valgo más, ¿no? Que es la alegría por un objeto, por un título o una relación vista como trofeo personal, ¿no? También está la alegría Sí, excluyente, que es el último aspecto de esta alegría egoica, ¿no? La alegría sí. excluyente se siente alegría a costa del otro, es decir, cuando el ego disfruta secretamente del fracaso ajeno, ¿no? ¿Por qué el ego Wow. disfruta secretamente del fracaso ajeno? Porque le hace sentir superior. Entonces, al satisfacer esa necesidad egoica de ser superior, disfruta, o sea, le viene una alegría por el fracaso ajeno. Entonces,
En Y eso síntesis, es muy común, Sandrita, si hay mucha sí. gente así, Mariano. A ver, depende del estado de conciencia. En la masa, en la masa, la gran mayoría de las personas seguramente tienen, porque este tipo de aspectos de la alegría tiene que ver con la disolución, o sea, se van estos aspectos de la alegría cuando se disuelve el ego, ¿no? Cuando se disuelve el sistema de pensamiento falso. Afortunadamente cada vez hay más personas, pero no son la mayoría, Sandrita, no son la mayoría de las personas. Así que puede ser la gran mayoría de las personas que tengan este tipo de alegrías egoicas, pero es cuestión de observarlas con discernimiento y porque además también, ¿sabes qué, Sandrita? Estos tipos de aspectos de alegría generan sufrimiento en la persona. Claro, Entonces, como decimos siempre aquí en este programa, el sufrimiento es un impulsor para la expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, total. si una persona va por la vida con alegría excluyente, alegría posesiva, alegría comparativa, alegría validada externamente, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a sufrir. Y, y- y- Absolutamente. y cuando empiece a sufrir, quizás empiece a tener incluso estar deprimida la persona. Y quizás no sabe muy bien por qué, porque estos son cosas muy subconscientes. No es que la persona, si la persona se diera cuenta del tipo de alegría que está teniendo, ¿no? De disfrutar secretamente del fracaso ajeno, porque le hace sentir superior, a veces se hace, pero se hace subconsciente, la persona no lo sabe. ¿Qué pasa? Quizás empiece a ir a terapia porque se siente deprimida y no sabe por qué, y entonces lo descubre en terapia y empieza a modificarlo. Entonces, como requiere Claro. un trabajo y un proceso, la gran mayoría de las personas no están en ese trabajo y ese proceso. Pero afortunadamente, cada vez hay más personas que quieren expandir la conciencia y evolucionar, ¿no? Mm, Entiendo. Y yo creo que cada vez habrá menos personas que disfruten el fracaso. Es que es muy fuerte, Mariano, demasiado fuerte. Y te lo pregunté porque a veces cuando uno crece de pronto en un hogar donde es muy consciente precisamente de cuidar incluso al otro, de no hacerle daño a nadie, cuando uno sale al mundo uno no se imagina que haya gente que piense así y resulta que es más común de lo que parece. Yo creo que en el camino del despertar ese fue uno de los fuertes choques que yo tuve cuando claro, yo creía que todo el mundo era bueno, pues que le deseaba las cosas buenas a los demás. A quienes me conocen de verdad saben que mi familia es así y no le deseamos nada malo a nadie. Pero cuando uno va viviendo el día a día, uno sí se da cuenta que la mayoría de gente no piensa así. Y tengo mucha esperanza, Mariano, que en este momento de la vida o en este momento de la humanidad, cada vez más personas empiecen a ser más conscientes de lo malo que es eso, de estar aferrados al sistema de pensamiento falso, de sentir alegría por fracasos ajenos y mejor empecemos a pensar de cómo todos de verdad nos necesitamos, somos parte del todo y necesitamos ayudarnos. Todo lo que hablabas al principio de ese sistema de cooperar, de ayudar, de entender, porque es más sencillo para todos. Mariano, exacto. mencionaste el entusiasmo y el Ujú. entusiasmo es muy parecido a la alegría. ¿Cómo podríamos hacerle ese mismo tamizaje que le acabamos de hacer a la alegría? ¿También va ligado a la acción? Sí, el entusiasmo es una emoción muy poderosa y contagiosa, además, que se diferencia de la alegría en el sentido de que es un sentimiento intenso de excitación, de interés, y también incluso hay alegría dentro del entusiasmo, pero es hacia una idea, hacia un proyecto, hacia una actividad o hacia una persona. Es como que hay mayor interés y mayor excitación, ¿no? Es como una alegría dirigida, ¿no? Impulsada y proyectada hacia algo externo. Y es más que una simple emoción momentánea. Es un estado de ánimo que impulsa a la acción, la creatividad y la perseverancia. Estabas describiendo el tema de la alegría y el entusiasmo.
Y se me vino a la mente la canción Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eso, por Exacto, ejemplo, es puro entusiasmo, porque te está llevando a la acción. De hecho, hay coreografía y todo el asunto. Me da mucha risa exacto. porque, mira, esto aclara, la mente es una cosa de locos. Dijiste ahorita, cuando explicabas el entusiasmo que lleva a la acción, la alegría que te lleva a buenos recuerdos y la inspiración que viene de algo interno, pero que un estímulo externo te lo puede generar. En ese momentico, cuando estabas hablando de entusiasmo y me inspiraste internamente la canción Macarena, un Sí, poco como cuando mientras explicabas, mira que se cumplen esas tres emociones positivas. O sea, qué loco. claro, claro, Perdón, claro. me volé mentalmente. No, sí, no, está muy bien. Yo creo que lo que diferencia muy bien el entusiasmo de la alegría, em, la palabra, por ejemplo, la palabra entusiasmo proviene del griego antiguo que significaba inspiración divina. Esto refleja la esencia de esta emoción. Entonces, a diferencia de la alegría, el entusiasmo es como una fuerza interior que nos anima y nos motiva profundamente, porque claro, yo pensaba el otro día, cuando uno está alegre, puede estar alegre, pero quizás no tiene esa fuerza interior de querer hacer algo, ¿no? Entonces, eso es el entusiasmo. Uno puede estar alegre y puede estar sonriendo y jiji, jaja, estar alegre, Y pero no le chilling, ¿cómo no? despierta, no le despierta Sí, esa así. fuerza interior. Esa fuerza interior se llama entusiasmo. Muy bien. Sí, esa es la diferencia entre estar alegre, chilling, relax, o estar con el entusiasmo que se dice, venga, pues vamos a hacer la coreografía de Macarena, por Exacto. ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando el entusiasmo lo atraviesa el ego? Mira que ese ejercicio fue muy interesante cuando lo pusimos sobre la alegría, diferenciar Ujú. la alegría sana, la alegría que está permeada por ego. ¿Qué pasa cuando el entusiasmo, por ejemplo, pasa de ser ese motor sano de querer hacer cosas y también es permeado por el ego? También, al igual que con la alegría, hay un entusiasmo que es genuino, ¿no? Que es más Mm, allá del ego, que surge de la conexión interna con un propósito, un deseo auténtico o una curiosidad real. Es sostenible, muy sostenible, aunque no haya reconocimiento externo, seguimos sintiendo esa fuerza interior por el simple hecho de hacer. Entonces, nos abre a compartir, nos abre a colaborar, nos abre a disfrutar el proceso, ¿no? Porque puede sí. ser sentir entusiasmo por aprender a tocar un instrumento simplemente porque nos apasiona la música. Ahora bien, Ujú. ese sería el entusiasmo genuino. Ahora bien, el entusiasmo desde el ego, cuando el ego domina, el entusiasmo puede transformarse en algo más superficial o dependiente de factores externos. Es decir, puede haber un entusiasmo por validación. Es decir, nos entusiasmamos porque imaginamos el reconocimiento, la admiración o el estatus que recibiremos. Es decir, comenzar un proyecto motivados principalmente por los aplausos, ¿no? Por los Mm, reconocimientos o por mm, cómo nos verán los demás. Entonces, ujú. cuando alguien ya comienza algo desde ahí, lo está comenzando desde el ego. El Y entusiasmo comparativo generalmente no sale generalmente no bien, se es que sale es muy bien loco. porque no la mueve a la persona una fuerza interna. O esas cosas que Ajá, se hacen solamente por dinero. sí, A ver, el dinero sí es un una símbolo herramienta. y es una herramienta y nos sirve para pagar los impuestos y para comprar cosas, genial, pero para que sea el único motivo por el cual una persona decida hacer cosas, en líneas generales, no completa a la persona cuando hace las cosas solamente por un motivo o por Mm, conseguir la validación de alguien, ¿no? De su pareja, de los padres. Entonces, ese entusiasmo por el reconocimiento es cuando ahí el ego se filtró, por así decirlo. mm, También está el entusiasmo comparativo, que es el entusiasmo que nace de la competencia, ¿no? Si ellos lo lograron, yo también, y lo voy a hacer mejor, ¿no? Entonces, ahí hay un entusiasmo que viene de la energía, una energía de comparación, más que del sí, disfrute genuino, porque a veces, el otro día escuché un vídeo de alguien que le daba un consejo de crecimiento personal que les decía, fíjense si
como motivación. Si él lo logró, yo puedo. Y no es un buen consejo para dar. No sé qué te parece a ti, Sandrita. Siendo muy respetuosa, ¿no? Pero como coach, a veces, yo por ejemplo soy muy defensora de la huella vibracional única, es decir, cada uno es parte del todo, pero nadie es igual a nadie. Y hay muchos coach que de pronto en el discurso de motivacional te dicen, si un hombre puede, el otro también puede, Claro, y como que y tú no eres menos que nadie, tú eres igual que todo. No, no hay nadie igual. O sea, cada uno tiene unas capacidades específicas, unas fortalezas específicas. Lo que para uno es una fortaleza, para el otro es debilidad, pero es fuerte en otras cosas que probablemente este no tenga desarrolladas. Y de ahí que todos lo necesitamos. De ahí que cada uno sea partícula de Dios, porque como decía Jesús, el Padre está en mí y yo estoy en él, pero cada uno como una gota de ese magno océano, que sería en este caso Dios, por ejemplo, pero no hay nadie igual a nadie. Por eso el ADN de cada uno es distinto, por eso además de esa huella de ADN, ahora descubrieron que el ADN de Mariano, que ya per se es único, también emite una huella vibracional única, o sea, la energía que emite es única, y asimismo Sandra y Susanita y Pepito y los que están bien. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo que tenemos que tener mucho discernimiento también cuando nos digan, es que todos son igual. No, no. O sea, ante la ley, ante Dios, somos iguales, pero en el mundo y en los desarrollos y en las pruebas que tenemos que afrontar, cada uno vino con una misión para la cual nos dotaron de herramientas, nos dotaron de dones y de fortalezas y también de debilidades, llamémoslo así, o asuntos por mejorar, por fortalecer. No sé tú qué crees. exacto, exacto. Sí, 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 muy bonita reflexión. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado también cuando se hacen las recomendaciones para no fomentar ese entusiasmo egoico, ese entusiasmo comparativo, ¿no? Porque mencionar, si ellos lo lograron, yo también lo voy a lograr, no es el entusiasmo consciente, ¿no? El entusiasmo consciente es el entusiasmo que viene desde la fuerza interior de que uno siente desde el corazón hacer eso porque lo siente hacer, vaya a saber uno Por por qué, porque a veces propósito. uno ni lo puede explicar por qué. Por Así que propósito, bueno, sí. por propósito. Y me encanta eso que dices porque cuando te dicen, si ellos pueden, nosotros también, eso lo podemos ver, por ejemplo, con a mediano y largo plazo, la frustración que genera en una Ujú, empresa o en una claro, persona. Ay, pero ¿y por qué a tal producto, a tal empresa le ponen tantos likes? ¿Sí? Y resulta que a usted no le están poniendo likes, pero tiene igual o más reproducciones en sus reels, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, no le sí, ponen like, pero tiene más reproducciones que, y eso le generó más ventas, así no le hayan dado likes. Entonces, cada experiencia exacto, es distinta. Hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, pidiendo para sus productos likes y tienen sus likes. Pero a veces hay gente que ni siquiera entra a ver su producto, sino que, ay, este siempre pide like o es el primo de la tía de, entonces démosle like, porque hacen incluso cadenas de WhatsApp pidiendo likes, ¿sí? Para sus productos, claro. para la CM. Esto a nivel de negocios, lo que impacta realmente. O la Entonces retención no de se audiencia. frustran. Mm, O la retención de audiencia. A ti te pueden ver 5 personas, pero si esas 5 personas, los 50 minutos bendito, o sea, claro, bendito eres. Así no te vean 100.000 personas, te ven, no sé, exacto. 2.000 que se quedaron 50 minutos, créeme que esa es la retención, es lo que importa. Entonces, pues nada, me parece muy valiosa esa reflexión, Mariano, porque va a liberar muchas mentes que de pronto hasta ahora están sufriendo por sus empresas o por sus vidas, porque dicen, ay, pero, ¿y porque a mí ya no me felicita el tío o el abuelito ya no me consiente tanto? O sea, Exacto. relájate ya, no hay que hacer las cosas por expectativas externas. Hay que vivir desde el propósito interno. Y me ha encantado esta charla, Mariano. Y creo que venimos en la próxima sesión ya a hablar de las otras dos emociones, que son dos muy poderosas, placer y admiración, ¿verdad? Placer y Ah, no, admiración. inspiración. Inspiración y placer. Inspiración y placer. Sí, sí, sí.
Wow, Genial, genial. poderoso. Sí, la verdad que muy interesante tu reflexión, Sandrita, porque siempre lo que se hace, lo que se reflexiona así desde el ego, no es profundo, digamos, no es interior, no, porque cuando uno dice, si él lo logró, yo también, claro, pero él logró qué, ¿no? Y Exacto. cómo lo logró y qué logró, porque como tú mencionabas, en esto de las redes sociales o en esto de los logros, hay cosas que pueden ser externas y hay cosas que realmente son internas y profundas, ¿no? Entonces, el entusiasmo comparativo forma parte del ego, como también el entusiasmo superficial, que se centra en la novedad, como para cerrar lo del entusiasmo y el ego, se centra en la novedad, pero se apaga rápido cuando no hay gratificación externa inmediata. Ese es el entusiasmo superficial. Uno se entusiasma, pero no recibe gratificación externa y se apaga rápido. Y después también está el entusiasmo como máscara, porque a veces el Wow. ego usa el entusiasmo como una forma de esconder inseguridad o vacío. Entonces proyecta a la persona mucha energía para convencer a los demás y a nosotros mismos de que estamos seguros o plenos, pero en realidad por dentro no. Así que el ego es muy inteligente. El ego es muy inteligente y sabes que en este momento, y yo digo que hay que ser genuinos, hay que ser genuinos. Yo, por ejemplo, sé que hablo a veces despacio, hablo más bajito, pero es que me siento cómoda, sí, sí, y no es un tema Sí, de confort, estoy siendo genuina. ¿Por qué? Porque hay días que estás cansado y no tienes esa fuerza para salir así vital, pero prefiero ser honesta y que sepan, está cansada o algo y no salir como, exacto, hola, ¿qué tal? Y fingiendo algo que no está ahí, cuando a lo mejor la persona termina ya la transmisión y queda completamente demolida, ¿no? O está totalmente. atravesando un momento duro y no. Entonces es un momento de de ser genuinos y de valorar, porque también cuando somos genuinos se despierta otra contraparte muy linda que es la lealtad. Y entonces entender quién, a pesar de que tú te fuiste genuino y bueno, y te has mostrado como eres, se queda ahí porque ve más allá y valora lo que tienes tú dentro. Eso es muy hermoso. Y si estamos hablando de la era de la verdad, pues seamos genuinos y veamos entonces la lealtad de los demás. A propósito, Mariano, estamos cumpliendo un año y 2 meses de estar aquí trabajando juntos con esta alianza tan bonita. Celebramos. Entonces, sí, celebramos con Hoy jugo de estamos de arándano. celebración. Oye, Mariano, y a propósito, cuéntanos en qué vas, qué cursos tienes, porque pues tú tienes una plataforma súper poderosa de sanar Mm, la mente y bueno, y mm, la gente también puede ir a ti cuando necesita terapias y cuando necesita precisamente deshacerse de ese pensamiento falso que a veces mm. genera tanto daño en la vida de muchas personas. Agradecerte, querido amigo, y pues te dejo para que por favor les cuentes cómo te ubican y en qué anda Mariano Menéndez en España, un hombre muy activo y uno de los mejores terapeutas para sanar la mente, escritor y conferencista. Gracias, María. Gracias, Sandrita, por tus palabras y bueno, gracias por la invitación. A lo largo de este programa hemos explorado un territorio fundamental de la experiencia humana, que son algunas emociones positivas, como la alegría, con su capacidad de abrirnos al juego y a la plenitud, y nos recuerda que la vida se expande cuando la compartimos. El entusiasmo como energía contagiosa que sostiene nuestros proyectos, nos empuja a perseverar, la inspiración, que la vamos a ver el próximo programa, y también el placer. Quedamos para el próximo programa ver el placer y la inspiración. Y la he pasado muy, pero muy bien, como siempre. Y mis redes sociales son en Instagram, estoy como Mariano Menéndez Coach. ¿Bien? Y en YouTube estoy como Educación de la Nueva Era, ese es mi canal. Mi sitio web es www.mmenendezcoach.com y tengo, sí, la sesión la sección de consultas privadas para quien quiera acercarse, me puede contactar por Instagram o desde mi sitio web. eh, para poder expandir la conciencia y sanar la mente. También tengo el curso activo del arte de sanar la mente, mi último libro. Así que con muchas cosas, muy contento y muy contento de haber estado aquí en este programa, Sandrita. Muchas bendiciones.
también estoy. Para ti también, querido amigo, estaba muteada. Saludos a Covadonga, que vengan muchas bendiciones y muchos éxitos en esos talleres y también en esa terapia tan maravillosa que tú ofreces. Un abrazo enorme y que te vaya muy bien esta semana, que sea muy productiva. Comenzamos con pie derecho hoy con Mariano Menéndez. Muy Abrazo. bien. Gracias. Gracias. Chao. Que estés bien. Chao. Ahí está, Mariano Menéndez. Excelente charla. Ustedes, amigos analíticos, gracias por estar conectados. Recuerden que cada primer sábado de cada mes tenemos retroalimentación del grupo de estudio de las 7 leyes de expansión. Si todavía no te has unido, pues están los niveles ya disponibles, uno y avanzado, que sería el nivel 2. El nivel 3 va a ser el próximo 4 de octubre. ¿Cómo te unes? Muy sencillo. www.canalg24.tv. Como siempre ha sido un gustazo estar con ustedes. Nos vemos en las próximas horas. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso y que esta semana sea súper productiva. Aquí estamos con ustedes, comunidad de analíticos. Gracias en Norte, Centro, Suramérica, Europa, a todas las personas que se conectaron. Los amamos mucho y Dios con todos. Chao, chao.